¿Qué tal, amigos? Nos place presentarles este programa de la serie Las propuestas de los precandidatos. Desde hace mucho tiempo ya es tradición que nos unamos aquí, uno más uno y el día, para que los aspirantes a la presidencia de la República expresen sus planes. En este caso, precandidatos, ¿verdad? Como es la primera vez que se hacen primarias, entonces tenemos ahora las propuestas de los precandidatos. Hoy nos place recibir a Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Aquí estaré acompañado de Juan Bolívar Díaz, de Adalberto Grullón y de Javier Cabreja. Bueno, pues muchas gracias, Buchi, muchas gracias por esa presentación. Muy buenos días, don Luis. Nosotros tenemos que empezar planteándole el problema de las reformas institucionales, particularmente de la justicia y de las instituciones, que mucho en el lenguaje de la oposición dicen que han sido secuestradas por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué haría usted para liberarlas de ese secreto? ¿Cómo enfrentaría esa situación? Mira, de ese secreto, no, de ese secuestro. Secuestro, sí. Mira, muchísimas gracias por esta invitación con estos 4 distinguidos comunicadores dominicanos. Y espero poder resumir todas las propuestas que son las propuestas del cambio de la República Dominicana. Y qué bueno empezar con el tema institucional. Porque sin el tema institucional, si no tenemos dentro de toda esa reforma que hacemos mayor seguridad jurídica, por ejemplo, no vamos a tener mayor inversiones y no vamos a tener mayor creación de empleo. Por eso cuando me preguntan de una sola medida que hacer, es un conjunto de medidas que tenemos que realizar para transformar el país. En el tema de las instituciones, Juan Bolívar, nosotros hemos propuesto desde la campaña pasada, que era uno de nuestros pilares para tener esa reforma en el sector justicia, un ministerio público independiente. Y aún no exista una reforma constitucional. Yo voy a nombrar un procurador fiscal que no sea del PRM, que sea un referente de honestidad y de capacidad de la sociedad dominicana. Y cuando lo juramente le voy a decir, todas sus decisiones, usted no tiene que consultar a nadie, solamente consulte la ley, la Constitución de la República para tomar esas decisiones. Entonces, eso es fundamental. Nosotros también... pero no solamente el procurador fiscal, sino también todos los fiscales a nivel nacional, que también sean en cada localidad, sean personas de ningún partido político, para que vayan a aplicar la ley, no importa el color del partido al que se le aplicaría. Vamos a entregarle también los presupuestos, que hoy le entregan la mitad de los presupuestos tanto al sector justicia, que es un 2.66, hoy le entregan la mitad, para que también podamos tener una justicia eficiente y una justicia honesta. Ojalá también que exista una reforma después constitucional de común acuerdo con toda la sociedad, como debe ser, para nosotros poder tener que todos los jueces sean jueces de carrera y alejados también de cualquier cuestionamiento político, como es el caso actual. Esa es nuestra posición, de hacer instituciones fuertes, blindar nuestras instituciones para que la República Dominicana pueda entonces tener realmente las bases de poder progresar. Sin esa base de instituciones fuertes, Juan Bolívar, la República Dominicana no va a progresar. Y termino diciendo, Uchi, ya incluso los teóricos del desarrollo económico plantean que sin instituciones fuertes no puede haber un verdadero desarrollo económico. ¿Cómo haría para lograr esa independencia en la judicatura, habida cuenta de que los jueces recién nombrados tienen una duración de muchísimos años? Es decir, estamos hablando de la necesidad de que no haya cuadros políticos en la judicatura y acaban de poner cuadros políticos en la judicatura, comenzando por el presidente de la Suprema Corte. Sí, ¿Qué haría? Claro, pero lo que nosotros podemos hacer en este caso, Uche, como dije, es que ya yo sí puedo nombrar un ministerio público independiente. Ya eso es un gran avance, porque ahí se van entonces a crear, cuando lleguen cualquier acusación de corrupción con los méritos correspondientes, como dicen los abogados, entonces ahí sí se va a hacer un caso para que llevar esos procesos a la justicia.
todos los jueces que en el gobierno del cambio nosotros podamos proponer, tú lo puedes asegurar que van a ser jueces totalmente independientes. Eso es lo que yo puedo prometer, porque tampoco puedo incumplir con el orden constitucional. Pero ya el hecho de tener un procurador independiente, Uchi, yo pienso que sería un gran avance en la República. ¿Sería el procurador o todos los miembros del Ministerio Público No, hasta el último lo fiscalizador? acabo de decir, es todos los miembros del Ministerio. ¿Qué tú haces con un procurador? Además, si él es independiente y se respeta, no puede trabajar con personas partidistas. O sea, es una justicia verdaderamente independiente. ¿Y qué se haría? Desde el punto de vista del Ministerio Público. ¿Qué se haría con el Consejo Nacional de la Magistratura? Porque uno de los problemas que tiene el sistema de justicia en términos generales es la composición de un Consejo Nacional de la Magistratura donde quien está en la presidencia tiene el control y el poder para nombrar a los jueces. Pero ¿y por qué es así, Javier Carvajal? Por la reforma constitucional del 2010 que incluyó al Procurador General de la República, que es una contradicción. Primero, le da un doble voto al presidente de la República. Y segundo, es una contradicción porque el Ministerio Público es una parte ya en los tribunales, y entonces el mismo que te nombra va a estar en una de las partes ahí, lo cual es realmente totalmente inadecuado. Y eso es parte de las reformas que hay pendientes en el momento en que hay un consenso nacional para hacer esa reforma constitucional. Eso incluye la posibilidad de reformar la Constitución de la República. Y al mismo tiempo le pregunto, para que sea la misma respuesta, ¿qué haríamos con otros órganos estatales importantísimos, como la Cámara de Cuentas, la propia Junta Central Electoral, que la gente se olvida? ¿El defensor del pueblo? El defensor del pueblo, la Junta Central Electoral, si bien es cierto, tiene mucho más credibilidad que la anterior, hay que reconocer que tiene 2 dirigentes políticos reconocidos. De 5. De 5. ¿Y qué haría un gobierno suyo? Mira, Adalberto, aquí yo creo que todo el país está de acuerdo en que hay que hacer lo que yo llamaría la reforma para no reformar más la Constitución. Lo que no estamos de acuerdo es cuándo hacerla, en el momento de hacerla. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que debemos de hacer esa reforma. En el caso de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas tiene unas ternas que nosotros como partido estuvimos a corto como por unos 6 votos para poder influir en esas ternas. Entonces yo pienso que los próximos congresos y el próximo congreso, pues nosotros vamos a tener también mayoría y puede haber realmente una propuesta democrática, una propuesta de una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente, que es fundamental para nosotros lograr toda la transparencia que necesita un gobierno. Es bueno que ustedes conozcan y que los que nos escuchan y nos ven por la televisión conozcan, que hace más de 2 años, yo fui con una propuesta al Congreso Nacional para modificar la ley de la Cámara de Cuentas. En esa propuesta es para obligar a la Cámara de Cuentas a auditar todas las instituciones del Estado anualmente y publicar su auditoría. Hoy la Cámara de Cuentas puede pasarse 7 años sin auditar el Ministerio de Educación. Pongo de ejemplo el Ministerio de Educación porque es el que tiene el mayor presupuesto. O cualquier, el de salud, o el de obras públicas, o el de defensa. Imagínense ustedes esa frase, para mí célebre, del actual presidente de la Cámara de Cuentas, que él no tenía recursos para auditar el caso de Brecht, el caso más importante de corrupción quizás en la historia de la República Dominicana. Y él no tenía recursos para eso. Porque es cierto también que le dan la mitad, le deben de dar un 0.66, me parece, de los ingresos tributarios, apenas le dan la mitad. Pero ellos sí tuvieron recursos para aumentarse su salario, pero no tuvieron recursos para hacer esa auditoría. Si le dan lo que dice la misma ley, que es un 0.66, ellos tendrían los recursos, y es el mínimo, o sea, no menos de eso. O sea, que si se necesitaría más, yo le daría más dinero para que haya un control real. Miren, señores, si nosotros con el presupuesto en un nuevo gobierno tenemos la Contraloría, que es el organismo interno del gobierno, y esa Contraloría, como nosotros lo vamos a instruir, que audite semestralmente, y ahora no hay problema esa auditoría semestral, porque todo es computarizado. Eso no hay que buscar en esos sobres y nadar entre los papeles, ¿no? Ya todo eso está automatizado. Semestralmente. Y que la Cámara de Cuentas audite anualmente
Solamente con ese nivel de hasta de temor que crean esos organismos de control, vamos a prever en más de un 60% los actos de corrupción. Y si en adición a esto tenemos una Cámara de Cuentas independiente que anualmente va a hacer auditoría y que van a publicar esa auditoría por ley, entonces, señores, si le sumamos una presidencia de la República que va a dar el ejemplo de transparencia, esta República Dominicana va a cambiar. Bueno, usted ha mencionado el caso de Brecht. ¿Usted cree que deben de pedirle a Brasil que identifique los 28 seudónimos dominicanos? Ya los peruanos lograron que le identificaran los seudónimos peruanos. Aquí no se ha hecho ninguna diligencia sobre Por supuesto, deben identificarlo todo. Pero más aún, cuando se inició ese caso, Juan Bolívar, nosotros dijimos que, como dijo el PRM, que como es tan débil la justicia y las instituciones dominicanas, que nosotros lo que queríamos era que se hiciera algo similar a lo que se hizo en Guatemala con una justicia especial que se hizo en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para tratar este caso. Eso era lo que debió hacerse, porque sabíamos que ahora el presidente de la Junta tiene implicaciones políticas, pero también lo tenía el anterior. Incluso en la Suprema habían todavía más dirigentes políticos en la anterior Suprema que en la que hay ahora. Entonces, ese ha sido el modelo de los gobiernos del PLD. Pero usted se ha metido en el caso de Odebrecht y la corrupción, que es un tema muy importante para la sociedad dominicana. En el caso de Odebrecht, el escándalo, hay dos procesos que están pendientes y que probablemente no se concluyan, si es que se han iniciado, en lo que resta de gobierno. Uno es las evaluaciones, las sobrevaluaciones de las obras que construyó esta empresa, que reconoció que pagó soborno para hacerlo y que se supone que ahí... Que es donde más se ha afectado el Estado. Bueno, ese es un caso y el otro es lo que pasó con Punta Catalina, que no se ha investigado hasta ahora y no se plantearon. ¿Su gobierno estaría dispuesto a llevar a cabo esos procesos de investigación? Pero recuérdate que lo que estamos hablando es de no politizar los procesos. De eso se va a encargar ese Ministerio Público Independiente, que tiene que llevar todos esos casos. Lo que va a hacer la auditoría y la Cámara de Cuentas es auditar esos procesos. Cuando se auditen esos procesos van, si tienen méritos, como dicen los abogados, entonces se lo entregan al Ministerio Público. Y ese Ministerio Público, entonces, es que va a investigar y va a determinar los culpables, sea del partido que sea. Sea del partido que sea. Oigan, yo no voy a tener ni compañeros ni parientes en el gobierno. Y que no confundan la amistad y la lealtad con complicidad. Si bien es cierto que la justicia juega un rol fundamental para el cese de la impunidad y la persecución de la corrupción, lo menos cierto es que desde un gobierno y desde un Estado se definen políticas públicas para garantizar la transparencia y para enfrentar este flagelo que ha afectado a la República Dominicana en su historia política. Además de esos aspectos que usted ha señalado específicos con relación a Cámara de Cuentas, ¿qué otras iniciativas en materia de políticas públicas de transparencia ha pensado usted y el equipo que le acompaña? Mire, nosotros tenemos una propuesta que hicimos alrededor de hace 2 años, que fue una propuesta por la institucionalidad y el combate a la corrupción, donde habían una serie de políticas, como tú dices bien, porque no solamente ya los organismos de prevención y de sanción, también tiene que haber una serie de políticas claras para evitar la corrupción. Por ejemplo, Javier, el caso de las compras del Estado. Tú tienes que poner unos precios fijos a los diferentes artículos. Para poner un caso sencillo, si una botellita de agua te cuesta 10 pesos, por un ejemplo, en el Ministerio de Salud, no lo puede comprar en 20 el Ministerio de Hacienda. Entonces como lo hay en las grandes empresas, en las grandes instituciones, hay una serie de mecanismos de control y de lineamientos que realmente nosotros vamos a cumplir y que está en nuestro programa de gobierno para eliminar al mínimo los niveles de corrupción y tener un gobierno totalmente transparente. Mira, en cuanto a lo que vamos a hacer en
en el gobierno y en cuanto a los éxitos que vamos a tener en el gobierno. Yo no tengo duda que vamos a tener éxito en lo que tiene que ver el control de la corrupción para disminuirla a su mínima expresión y poner un gobierno transparente y sin impunidad. Yo no tengo ninguna duda, porque esa es una variable dependiente ya de la presidencia de la República. Y en 2 años de gobierno, en el gobierno del cambio, que no le quepa duda a los dominicanos que la percepción que hay hoy sobre corrupción, falta de transparencia e impunidad en la República Dominicana, que nos afecta grandemente, no solamente a la imagen, sino a la economía de nuestro país, eso va a cambiar. Pero usted va a auspiciar una transparencia que incluya rendición de cuentas. Por ejemplo, los presidentes del PLD no dan rueda de prensa. En las democracias, los presidentes responden a los cuestionamientos que hay en la sociedad, permiten alguna vez. ¿Usted va a mantener esa línea? Por supuesto, nosotros vamos a hacer ruedas de prensa periódicas para que puedan hacerle las preguntas que sugieran al presidente. Incluso esto ha sido un retroceso, porque hasta el doctor Balaguer, que no se le puede decir que fue la vanguardia de la democracia, tenía ruedas de prensa, y los gobiernos también del PRD posteriormente lo tenían, y eso después fue sustituido por los gobiernos del PLD. Eso es parte de la transparencia, Juan Bolívar, un acceso del presidente a que responda preguntas a la prensa, y muchísimas de esas preguntas incómodas que van a hacer y que tienen que ser, porque esa es la democracia. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir tratando con el precandidato Luis Abinader los temas de más interés para la sociedad dominicana. Regresamos en un momento. Continuamos conversando las propuestas de los precandidatos, 1+1 y el día, con el precandidato del PRM, Luis Abinader, que es economista. Y vamos a ver si nos ayuda a descifrar lo siguiente. La economía dominicana es la economía que más crece, pero no alcanza para hacer presupuestos sin déficit, no alcanza para competir con países de muchísimo menos crecimiento, por ejemplo en el DR-CAFTA, y no alcanza para tener salarios justos en la mano de obra trabajadora. ¿Cómo enfoca? ¿A qué se debe esto? ¿Qué haría para que el país pueda competir con sus semejantes en materia de exportaciones y para que el crecimiento sea más sano que el que tenemos? Mira, Uchi, eso es fundamental en el plan de desarrollo que nosotros tenemos. Y yo te puedo resumir en algo que te lo voy a explicar. Es el modelo equivocado del PLD, un modelo ya agotado, totalmente agotado. Ese modelo, básicamente, lo que hace es recaudar dinero y con una pésima calidad del gasto público, dándole prioridad al mantener realmente una base política costosísima al Estado, con una cantidad enorme de nominillas, de puestos uno sobre el otro, que le sale, yo sin lugar a dudas, sin ninguna duda digo, que es el partido más caro de Latinoamérica que le sale a cualquier población. Es un partido carísimo para la población dominicana, porque sus dirigentes todos cobran para trabajar política y no cobran poco, cobran mucho. Entonces hay que cambiar ese modelo de una pésima calidad de la distribución del gasto público para tener una calidad del gasto público, donde
por ejemplo, nosotros dijimos en las elecciones pasadas que habíamos determinado por lo menos 100 mil millones de pesos en dispendio y corrupción del presupuesto. Nos acusaron de todo. Sin embargo, el BID hizo un estudio hace año y medio y determinó que eso que no era 100 mil, que eran más de 160 mil millones de pesos que se iban en dispendio y en corrupción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Uchi, es una mejor calidad del gasto público. Esa mejor calidad del gasto público significa nosotros llevar 38 mil millones de pesos más para la lucha contra la delincuencia. Eso significa una verdadera reforma de la Policía Nacional, mejorar los salarios de la policía, pero tener una policía verdaderamente tecnificada, honesta y que no sea, aunque sea una parte mínima que lo es hoy, pero que no sea cómplice del crimen y del narcotráfico. Eso significa, Uchi, llevar 40 mil millones de pesos más a la salud pública. Eso es aumentar más de un 50%. Y para implementar de una vez y por todas, siempre con algunas modificaciones que hay que hacerle, que incluso lo preveía esa misma ley, me refiero a la ley de seguridad social, para tener verdadera salud en este país. No unos hospitales nuevos y unos equipos y algunos equipos adentro que no funcionan porque no tienen los materiales, porque el presupuesto de ese hospital se va un 120% en sueldos y salarios. Y mejorar la salud, que es una pena, que es una vergüenza, señores, que aquí se ha aumentado la mortalidad infantil y la mortalidad materna en los últimos años. O es una tragedia, como yo estuve la semana pasada en Villa Los Almácigos, que vino un padre a decirme a mí, llorando, que su hijo había fallecido porque tuvo un accidente en Villa Los Almácigos y no tenía gasolina, la emergencia, para llevarlo a Sabaneta. Eso está pasando en este país. O ver en una foto 4 niños recién nacidos en una misma cama en el hospital Arturo Grullón de Maternidad de Santiago. Entonces, ese es el modelo económico que nosotros tenemos que hacer. Llevar el dinero donde lo necesite la gente. Fortalecer la seguridad, fortalecer también, eliminar una serie de regulaciones y hacer una serie de incentivos para crear empleos en la República Dominicana. ¿Por qué tenemos ese crecimiento, como tú dices, y los mismos niveles de desempleo? Y el mismo nivel de informalidad también. Entonces nosotros vamos a empujar hacia la formalidad. Y yo puedo decir aquí que ese modelo económico cuyo objetivo principal va a ser crear empleos, vamos a crear 600,000 empleos, y esto es una primicia en este programa, 600,000 empleos formales en 4 años. ¿Y el salario? Con salarios de calidad, vamos a tratar de que sea con calidad. Pero vamos a empujarlo primero, Adalberto, a que sean salarios del sector, de que sean creados por el sector privado y que sean formales. Ya si son formales. Eso es fácil de decir. ¿Cómo lo harán? No, ahí voy. 600,000 empleos de la formalidad. Entonces, si nosotros realmente hacemos ese cambio de modelo, donde tenemos un mejor gasto público, hacemos una reforma tributaria que la simplifiquemos el código tributario y empujemos hacia la formalidad, bajando incluso tasas para aumentar los ingresos. Porque mientras tú más empujas a la formalidad, tú vas a tener más ingresos. Bueno, ninguna sociedad se desarrolla con más de un 53%. Mira, con nosotros tener un relanzamiento del turismo por regiones, gastando más en publicidad, nosotros tenemos un objetivo de crear, de poder tener en diferentes regiones 20,000 habitaciones hoteleras nuevas. Esas 20,000, cada habitación hotelera te crea un empleo directo y 3 empleos indirectos, incluyendo crear el polo turístico de Bahía de las Águilas, con su modalidad, protección al medio ambiente, pero crear ese polo en la región más pobre del país. Incentivar las exportaciones a través incluso de la pequeña y la mediana empresa, del cooperativismo para los pequeños productores agrícolas. Y tenemos ese plan que lo vamos a detallar para que lo conozca la población por detalles a partir del 6, del próximo 6. El próximo gobierno. Para concluir, Adalberto. Okay. O sea, es un cambio de modelo para nosotros enfocarnos en satisfacer los problemas de la gente, pero principalmente también
incentivar la creación de empleos y que el gasto público vaya a mejorar los verdaderos indicadores sociales y económicos, que es donde tú te referías, que a pesar de ese crecimiento no hemos mejorado. El próximo gobierno, sea cual sea, decidido por usted o cualquier otro, va a heredar una situación económica un poco delicada. El endeudamiento externo, por ejemplo, e interno. El endeudamiento del público. Estado, el endeudamiento público, ha llegado a niveles muy preocupantes. Correcto. En la sociedad dominicana. ¿Cómo enfrentaría un gobierno suyo esa situación? Déjeme agregarle un dato. En el presupuesto que se acaba de presentar hay un déficit de 247 mil millones de pesos, derivado de ingresos por 750 mil y un gasto presupuestado por 997 mil. Esos 247 mil millones de pesos implican 686 millones de pesos cada día que hay que buscar para equilibrar, si fuéramos equilibrados. 686 millones de pesos diarios. Miren, nosotros conocemos, y yo le quiero dar un puntapié a la modestia, pero ningún proyecto político se había preparado tanto para gobernar como nosotros nos hemos preparado. Y para eso tenemos un gabinete que está trabajando día a día, haciendo modelos dependiendo de las situaciones económicas que vamos a conocer. Cuando digo modelos, tú sabes, por ejemplo, que el precio del petróleo varía cualquier proyección que podamos hacer. O, por ejemplo, el caso del turismo actualmente. Hoy tenemos en este año, vamos a terminar el año con unos 600 millones de dólares aproximadamente, menos en turismo por la crisis mediática que vivimos hace unos meses y que todavía nos estamos perjudicando. Entonces, dependiendo de esas variables, nosotros estamos proyectando, pero sabemos y conocemos lo que vamos a recibir. Y vamos a recibir, obviamente, un país con una deuda pública que desde el punto de vista del Producto Bruto Interno es de alrededor de un 54%, no será la más alta, pero desde el punto de vista del costo de la deuda es quizá de la más alta del mundo. Porque nosotros estamos destinando hoy, si contamos la deuda del Banco Central, que eso es deuda pública, y la deuda, como le llaman, del sector no financiero, que es la deuda del gobierno central, alrededor del 27% de los ingresos tributarios, que eso es lo importante de la deuda, Juan Bolívar. El 27% de los ingresos tributarios es para pagar intereses de la deuda. Eso solo es gravísimo. Para que ustedes tengan idea, cuando la crisis de Grecia era un 21% de los ingresos tributarios lo pagaba Grecia en intereses. Entonces lo que nosotros vamos a hacer un gran acuerdo, parte de 4 grandes acuerdos que vamos a hacer inmediatamente lleguemos al gobierno con toda la sociedad dominicana, es ese acuerdo económico y financiero, porque eso no se va a poder resolver en 4 años, no se va a poder resolver en 8 años. Lo que tú tienes que empezar a planificar para ir disminuyendo gradualmente esa deuda hasta niveles manejables. Y eso nos va a llevar a nosotros entre 12 y 16 años. Y ahí es que tenemos que hacer un gran acuerdo nacional. Lo que tú puedes conocer es que el gasto no va, el gasto público nuestro no va a aumentar por encima del crecimiento económico. Y de esa manera, entonces, de manera gradual, va a ir disminuyendo la deuda. Porque va a ir, obviamente, disminuyendo el déficit. Y con el crecimiento y el crecimiento de los ingresos de nosotros, lo vamos a ir llevando a un nivel de que no siga aumentando la deuda, sino que vaya disminuyendo en términos porcentuales, porque tampoco podemos disminuir el gasto actual, porque eso afectaría también el crecimiento. Entonces, nuestra proyección es mantener un crecimiento económico no menor de un 5%. Pues eso tiene que ser manejado con mucha prudencia, eso tiene que ser manejado con mucha disciplina y tiene que ser parte de un gran acuerdo nacional para que no sea nosotros hacer esos ajustes ahora y no sea el mercado que nos haga el ajuste después. Se ha hablado mucho de que cualquier modelo económico tiene que tener muy en cuenta el sector exportador, la capacidad competitiva de una economía pequeña como la de la República Dominicana, pero uno piensa en un sector que ha afectado mucho esas posibilidades del país competir
por ejemplo, en el marco del DERE-CAFTA con otros países centroamericanos. Y ese sector es el sector energético, por ejemplo. Nosotros nos recordamos algún momento en la historia del país donde no haya habido una crisis energética que sea profunda y llega gobierno y sale gobierno y ese problema no termina de resolverse. Ahora se hablaba de que con Punta Catalina iba a ser posible resolver una crisis, pero hemos visto durante los últimos meses cómo es una situación que se ha venido deteriorando más bien. ¿Qué piensan ustedes hacer desde un posible gobierno? No, 100% de acuerdo contigo, o sea, en cuanto a la causa, o sea, si no atendemos los problemas del sector eléctrico, es uno de los principales causantes del déficit. No todo, pero una parte importante del déficit lo causa el sector eléctrico. Pero ya desde el partido nosotros hemos hecho propuestas infinitas sobre eso, cantidad de propuestas. Por ejemplo, como en una sociedad pequeña, en un mercado pequeño tú tienes 3 distribuidoras, tienes con 3 consejos. O sea, nosotros, el costo administrativo y técnico de esa distribuidora en relación con sus ingresos es de los más altos, el más alto de Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos que fusionar esas empresas para hacerla más eficiente, despolitizarla. Ese sector tiene que ser despolitizado. Eso no puede convertirse como lo que es ahora, que esas EDES son parte del botín político con que se distribuye aquí el gobierno. Entonces, ese sector tiene que ser manejado. Incluso nosotros hasta propusimos, no la propiedad, pero sí la gerencia de ese sector por el sector privado. Y aquí hay experiencia local e internacional también para eso. Pero ahí tiene que venir una verdadera revolución donde nosotros pensemos que no nos afecte desde el punto de vista deficitario, pero que también tengamos tarifas competitivas, porque si no tenemos tarifas competitivas en la industria, vamos a afectar la exportación porque va a ser un costo importante en las zonas francas y en las industrias exportadoras dominicanas y en el mismo sector turístico, que es una exportación de servicios. Entonces, ese es otro aspecto que nosotros hemos estudiado fundamental y donde vamos a llevar eficiencia, cueste lo que cueste, desde el punto de vista de la reestructuración, que ahí va a ser más radical que en cualquier área. Otra área que le va a tocar manejar al Estado son los servicios básicos, deficitarios casi en todas las áreas en el país. Me refiero a educación, me refiero a salud, ya usted habló un poco de salud. Y la orientación de la inversión en salud también es muy importante. Servicios de higiene urbana, de seguridad ciudadana. ¿Cuál es la política que promete? Mira, déjame darte sobre la parte de las infraestructuras. Ya yo hablé el tema. Ahora yo quiero decirle que una de las quejas, incluso hasta reflejándose en las encuestas, están las horas de apagones. Sí, sí. Sectores que eran 24 horas, ahora son de 10 horas de luz y los otros de apagones. O sea, hoy hay una crisis verdadera en los servicios públicos. No hablar de la seguridad, que ya yo lo hablé, incluso aquí aquí hay un sobrecosto general. Cuando yo hice el programa Luis Escucha a la Gente, que fui a la mayoría de los barrios y sectores del país, hay que ver lo que gasta la gente en compra de camiones de agua. Más cara el agua para los pobres que para los que para los ricos, clase claro. media alta. Sí, para la clase alta. Le La sale gente más gasta caro muchísimo. La seguridad, señores, que eso es parte de todo eso. Vamos a eliminar sobrecostos también de las empresas y de la población. Y las plantas eléctricas. Pero, Adalberto, hay un tema que no he tocado, que tengo que tocar, porque es un tema que afecta transversalmente muchos sectores de las políticas públicas. Es el tema del agua. El agua es calidad de vida. Yo a veces voy a muchos lugares y sectores alejados de la población, sectores rurales, urbanos, y veo casas muy bonitas, con mucho gusto, piso de mármol, y cuando voy al baño tienen ahí una jarrita de agua, porque no hay agua. Eso es calidad de vida. Tú puedes tener el techo de mármol, el piso de mármol, la mayor decoración. Eso es una barbaridad, señores. Entonces, y más en este siglo, y con una isla que a pesar del calentamiento solar, a pesar de los cambios de los climas, pero es una isla que al ser muy montañosa también, tiene muchas posibilidades de fuentes de agua, que también
la desperdiciamos mucho. Ese es otro tema y ese es otro de los 4 grandes acuerdos que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, que es el acuerdo del agua. Pero nosotros tenemos planificado, reiterando lo preparados que estamos para gobernar, construir todos los acueductos de la República Dominicana y mejorar los que hay. Eso te cuesta a ti 36.000 millones de pesos. Eso lo cuesta al país. 36.000 millones de pesos sin las fuentes de agua. Las fuentes de agua son las presas que hay que hacer, presas importantísimas como es la de Amina, presas como la del Alto Yuna, que tienen más de un objetivo para construir, que también algunas de esas se pueden construir con alianzas público-privadas. Esos 36.000 millones de pesos, si tú lo divides en 4 años, son 9.000 millones de pesos de inversión, que es menos de un 1% del presupuesto nacional. Y yo creo que eso no es mucho para un gobierno, hacer esos acueductos. Claro, esos acueductos es no a lo de Brecht, no a lo Félix Bautista, eso es construido con honestidad y con transparencia, como va a ser las licitaciones en el gobierno del cambio. Entonces, y más aún, nuestros economistas dicen, podemos crear hasta un fideicomiso que se llame Aguas RD, despolitizando esos sectores, que era el espíritu de las CORAS, las corporaciones de acueducto y alcantarillado en los diferentes lugares, pero que ahora se han convertido como ese cáncer político que lo envuelve todo en el PLD. Se ha convertido y se ha politizado. Entonces, nosotros tenemos como plan resolver el problema del agua en la República Dominicana como prioridad, de calidad de vida y de salud. Muchos dicen que se ha afectado la mortalidad infantil, básicamente también por la calidad del agua potable que está llegando a la población. Bueno, vamos a hacer una pausa, una nueva pausa, y dentro de unos instantes volvemos a seguir conversando con don Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Bueno, el que sea candidato del Partido Revolucionario Moderno va a tener que enfrentar, cualquiera que sea el candidato del PLD, la maquinaria política que ha creado el PLD y su capacidad para utilizar masivamente recursos del Estado, nombrar todos los ministros y altos funcionarios, jefes de campañas locales. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Volverán ustedes al matadero electoral de que el Estado entero se mete en la campaña y ustedes después que terminan las elecciones y pierden como pasó la otra vez, entonces se juntan a reclamar? Mira, Juan Bolívar, primero yo pienso que vamos a ir, el 90% de la oposición vamos a ir unidos en ese caso. Segundo, lo que viene el próximo año es un tsunami electoral. Ellos van a poder hacer lo que ellos quieran y van a poder gastar lo que ellos quieran. Y voy a hablar después sobre el tema del gasto. Y aquí con todo eso, la población, nosotros, el cambio ya es un grito, es una necesidad en los dominicanos. Ahora bien, nosotros vamos a defender, cuando pase ya este proceso y venga entonces la campaña, nosotros vamos a defender, no solo porque nos afecte a nosotros, sino para defender también el erario nacional. Nosotros vamos a defender cada centavo para que no
lo gasten o lo malgasten, y el uso y el abuso de los recursos en nuestro país. Ya el PRM, aunque no tenía vela en el entero interno, pero sí tiene que proteger también a la población dominicana, hizo una intimación a los funcionarios que están trabajando. No lo pudo hacer el otro grupo, el PLD, que es el afectado ahora internamente, políticamente, porque ellos fueron tan abusadores como ellos en cuanto al uso de los recursos. Pero nosotros lo hicimos y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, ese proceso, porque es una vergüenza poner a los ministros como jefe de campaña. Yo no sé con qué cara van esos ministros, con todas estas deficiencias que nosotros tenemos, a hacer campaña a los pueblos. El administrador de la CDE es jefe nacional de campaña. Imagínense usted, y cuando le preguntan, ¿y los apagones? Dice, cuando yo llegue voy a llamar. Pero por Dios. Y el de INAPA, y así todos los ministros, que en todo, dígame un ministerio donde no hay una situación. Dígame un ministerio donde no hay un problema, donde no hay una o dos o tres o cinco crisis de diferentes tipos. Y una presión incluso también a la tasa de cambio, que se está presionando, empujándola hacia arriba, que eso tiene que ver también. ¿Usted sabe qué tiene que ver eso? Además de algunos aspectos como el tema de una menos cantidad de dólares por la crisis que mencioné, aquí también la gente tiene mucho temor a la inestabilidad política, empezando con el tema de la reelección, que eso creó mucha inestabilidad en la sociedad dominicana, que hay mucha intranquilidad entre los agentes económicos, y es debido a esas medidas. Pero usted puede estar seguro, Juan Bolívar, las elecciones del 2016 nosotros fuimos con un partido en construcción, no teníamos ni siquiera un representante en la Junta, para no ser partido mayoritario en todo el país. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo, pero nosotros en este momento, nosotros no le vamos a aceptar, después que pase este 6 de octubre, no le vamos a aceptar un solo metro que se aleje de la ley al gobierno. ¿A quién usted preferiría enfrentarse? ¿A Leonel o a Gonzalo? Mira, cualquiera de los dos, nosotros le vamos a ganar a cualquiera de los dos, porque ambos tienen una montaña de debilidades. Ambos. ¿Cómo así? Gonzalo es sangre nueva. Una montaña que tienen muchísimas debilidades en su accionar público, Uchi. Entonces, cualquiera que sea el candidato de ambos, nosotros tenemos para nosotros que el país haga la comparación entre uno y otro. Y usted puede estar seguro que hoy el 65% de la población quiere cambio. Y nosotros representamos más del 80% de ese cambio que la gente quiere. Quisiera que elabore un poquito más algo que mencionaste en el segmento pasado, de que no le van a permitir al partido de gobierno. No fue ahora que lo mencioné. Bueno, sí, ahora fue. ¿Cómo lo van a impedir? Es decir, ustedes van a llevar un registro de espacio público ocupado, de inversión en medios publicitarios. Es decir, mira, ustedes tienen manera de saber lo que están invirtiendo. Sí, bueno, no podemos saber al detalle, al centavo, pero sí hay muchas maneras de auditarlo. Yo te voy a decir algo, el límite de gasto es 517 millones, me parece. 19 en la pre-campaña. Para un precandidato. En la pre-campaña, porque ahora es mayor para la campaña. Sí, para la campaña es mayor. Pero hay muchísimas maneras de auditar los espacios de publicidad, las actividades, y nosotros lo vamos a auditar al centavo. Al centavo lo vamos a auditar. Para nosotros, para que este país ya sepa. Y pero vamos a tener habla de un solo dinero. Equipo. ¿Cómo se audita? Un solo equipo dándole seguimiento a esos temas. Y si algo tiene, por lo menos, entre otras cosas positivas, la ley de partidos y la ley electoral, es que puso un tope. Pero un tope muy alto. Bueno, casi pero sin está límite. bien, pero antes no era tope, Javier. Vamos a ver los avances. Es lo mismo, nosotros, ven acá, vamos a ver qué aportes hemos hecho en este proceso, como aquí se mencionó en el primer segmento. La Junta Central Electoral, nosotros tuvimos una posición firme de que no aceptábamos a Roberto Rosario
el paladín ahora de la transparencia, que representa a uno de los precandidatos. Está en contra del voto electrónico. Sí. Sí. Bueno, la verdad que eso hay que Bueno, reírse. el tiempo se nos acaba. Sí, pero lo que quiero decir es que nosotros hicimos cambiar esa Junta Central Electoral. Yo dije, si se elige a uno solo de los miembros del Tribunal Superior Electoral, aquí va a haber problemas en la República Dominicana. Sí. Y no se eligió a uno solo. O sea, nosotros hemos tenido posiciones firmes y después las tuvimos en la reelección y la hemos tenido cuando ha habido problemas fundamentales del país. Y ahora, ¿qué más importante que cambiar la decisión de cambio que tiene un país? Se nos acaba el tiempo, don Luis. Si no, usted primero tiene que ganar la candidatura para poder hacer todo eso que hemos hablado. ¿Cómo ve la primaria? ¿Qué expectativa tiene de la primaria que ustedes tienen el próximo domingo? Y en caso de perder, ¿cuál sería su actitud? Con mucha humildad, pero alimentándome de las estadísticas que han dado todas las encuestas, prácticamente esto se apunta hacia un plebiscito a nuestro favor. Y eso no quiere decir que los demás líderes que compiten no tengan un peso específico, tanto en el PRM como en la sociedad. Lo tienen. Lo que eso significa es que el PRM ha visto y nos ha identificado a nosotros como la coyuntura ganadora. Pero al otro día, yo voy a ir donde los demás candidatos de don Hipólito y le voy a decir, don Hipólito, acompáñeme de igual a igual en esta ruta del cambio, del triunfo y de hacer un gobierno verdaderamente diferente. Y así también lo haré con los demás precandidatos. En el PRM incluso hasta la competencia está aburrida. Y si no le favorece porque nosotros primero ha sido una competencia sumamente respetuosa. En el caso hipotético de que no le favorezca el voto. Pero somos democráticos. Nosotros tenemos que apoyar al que ganó. Somos democráticos. Sería una cosa... Esperan que se pueda producir, pero si ese es el caso, ¿se produciría algún incidente? ¿Hay alguna tensión para la votación de ustedes? Como hay en el PLD, por ejemplo. ¿Entre nosotros? Sí. Por imposible. Ahí se van a ayudar los mismos precandidatos con la misma forma que Hipólito y yo nos comportamos. ¿Confía en la actual Junta Central? Yo sí tengo temor en el otro partido, en la situación en que está en el otro partido. ¿Confía en la Junta y en la organización de las primarias? Nosotros tuvimos una reunión ya la semana pasada, el lunes, con ellos. Nosotros les dimos una serie de sugerencias en cuanto a la parte técnica y algunas sobre la parte política ya del proceso de escrutinio. Eso estamos en constante comunicación con ellos. Algunas ya la aceptaron y otras están pendientes de que ellos las acepten. Pero entre las acciones que ellos han hecho, nosotros no hemos podido determinar que haya ninguna acción de mala fe ni en las acciones que ha hecho la Junta. O sea, hasta el momento ellos han actuado de la manera adecuada. Lo que pasa es como eso es un proceso también de teléfono, de computadora, de comunicación, hay aspectos que hay que protegerlos más allá de ellos mismos, que incluso se les puede escapar a ellos, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de fortalecer todo el proceso, para que es lo mismo que fortalecer la democracia en la República Dominicana. En los colegios electorales van a estar de manera simultánea el PLD y el PRM haciendo sus primarias, en los mismos locales y todo. Obviamente habrá más concurrentes del PLD porque son primarias abiertas, las de ustedes son solamente con sus militantes. Correcto. Pero hay gente que tiene el temor de que haya incidentes con el nivel de pugnacidad con que se está desarrollando la campaña del PLD. ¿Piensas tú que pudiera ser afectado el proceso del PRM por cualquier tipo de incidentes entre los que siguen a los diferentes precandidatos del PLD? Bueno, si hay incidentes en una localidad, evidentemente que todo el proceso va a ser afectado, Uchi. Lo que yo espero que no exista eso. Ya el PLD ha sido recurrente en su violencia. Recuérdense que en la convención pasada... Bueno, cuando ustedes eran el PRD era así también. No, en el PRD nunca hubo muertes. Hubo algunos incidentes, no hubo muertes nunca. En el PLD ya llevan 2 procesos con muertes, como el caso pasado. Eso también es una analogía y un paradigma que tiene que cambiar. Aquí el partido violento, donde han habido muertes, donde han asesinado alcaldes, donde ha habido situación, fue en el proceso del PLD. En el proceso pasado en la convención hubo 2 muertes y en el anterior 4. Nosotros esperamos que eso no pase.
en este proceso, y obviamente si hay violencia en algún sitio particular afectaría la votación en ese lugar. Se acabó el tiempo, señora. Bueno. Qué pena, ¿verdad? Porque con esto damos fin a las propuestas de los precandidatos. Así Esperemos que concluimos. que también, bueno, pero que esa pregunta te la respondan los precandidatos del PLD. Bueno, lamentamos mucho que Si ellos bien- no han participado, no aceptaron participar en este. Pero esperamos, en Juan esta- Bolívar, que la propuesta de los candidatos sí vengan. Sí, venga. Bueno, hay que hacer voto porque sea así. Mientras tanto, muchísimas gracias a don Gracias a Luis ustedes. Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, y a todas y todos ustedes por la compañía de estos 2 días. La grata complacencia de tener a Uchi y a Javier Cabrejas y junto con Adalberto y conmigo aquí en estos programas. Muchísimas gracias.